de que el sábado que viene, día 19, en Sevilla, las Marchas de la Dignidad han convocado una manifestación desde el Parlamento, desde el Prado al Parlamento, para recordar a todos vosotros y a todos los que nos están viendo de que el que esté interesado y quiera ir se puede apuntar o llamar, como siempre, a los sindicatos de la CNT o a los del sindicato del SA, que también está en la movida de la movilización de las Marchas de la Dignidad. Y ahora os dejo con la charla que tenemos prevista para hoy. Bueno, a mí me han encargado de hacer la presentación, así que bueno, lo que quería decir es que encontraba la charla muy interesante sobre la Federación Anarquista de Gran Canaria, ¿verdad? Y por lo visto tienen sobre la vivienda una comunidad de casi 200 personas y han intentado, bueno, relojar a muchas personas y llevan una acción muy interesante. Así que nada.
Pues buenos días, muchas gracias a todos por haber venido, especialmente a la CNT por haberme invitado a poder compartir esta experiencia de lucha sobre vivienda. Y se queda uno chafado después de ver el vídeo que es de hace un par de años, porque ya era muy grande entonces y ahora que son 76 viviendas y no 65, pues todavía impacta más como el crecimiento que ha tenido desde hace tan poquitos años. Bien, nuestra experiencia en vivienda y como Federación Anarquista es bastante atípica. Tenemos que partir primero para que ustedes entiendan más o menos el contexto de cómo surge una iniciativa como esta, de cuál es la realidad en Gran Canaria. Yo hablo siempre en clave anarquista porque soy miembro de una federación específica anarquista y es ahí donde hemos iniciado esta lucha. El anarquismo en las Islas Canarias en general ha sido marginal siempre. Tenemos un dato un tanto curioso, relevante, que igual que en muchos otros sitios, el padre de las supuestas patrias regionales en determinados lugares, Sabino Arana en el País Vasco y tal, pues solían ser de corte conservador. En Gran Canaria, Secundino Delgado, que es el principal representante del independentismo canario, era anarquista. Él mismo se consideraba anarquista. Sin embargo, lejos de ese dato anecdótico, Canarias ha sido siempre un erial en el que no ha habido absolutamente nada de activismo. En los años 30 y un poco más, sobre todo en Tenerife, que empiezan a haber sindicatos de inquilinos y así, pero en Gran Canaria, la isla de la que vengo, pues no hay prácticamente nada. En los 80 empieza a haber un movimiento un poco más interesante de objeción de conciencia, el COA, y después en el 2000 hay unos intentos de refundar la CNT, que se mantienen hasta ahora, pero siempre con una actividad muy pequeña, muy limitada por la situación geográfica y social. En 2011 surge el 15M y es ahí cuando los grupitos anarquistas que más o menos llevamos tiempo trabajando nos encontramos en las plazas y vemos que hay una confluencia, que no estamos solos. Sin embargo, hay que reconocer que esa primera confluencia de grupos anarquistas es muy lapsa. Nos llamaban al principio el bloque negro. No teníamos ni siquiera una denominación muy concreta. Y nosotros, hay que reconocerlo, éramos bastante imbéciles y nos gustaba reproducir el estereotipo de grupo anarquista pequeñito. ¿Qué hacíamos? Pues nos dedicábamos a encarnar el perfil y estereotipo anarquista. Reventábamos las manifestaciones a comisiones y UGT, los echábamos de la tarima, que estaba bien eso, ¿no? Pero había mucha capacidad de crítica hacia los demás. Es la etapa que nosotros denominamos disolvente. Mucho señalar a los demás, mucho poner el dedo en la llaga, pero constructivo no hacíamos nada. Hacíamos campañas contra el matonismo policial, hacíamos campañas contra los bancos, pero era siempre el mismo estereotipo. Hasta que la realidad nos escupió en la cara y nos dijo que estábamos fuera de la realidad social. Hacíamos charlas como hacen todos los colectivos anarquistas al uso. Contra Monsanto, campañas de apostasía y cosas similares. Un día en una de estas campañas estábamos repartiendo un papel contra los transgénicos y se dio la circunstancia de que le dimos un papel contra los transgénicos a un indigente. Estaba rebuscando en la basura viendo si le podía quitar el moho a un alimento descompuesto que estaba comiendo y nosotros le dábamos un papel diciendo no comas transgénico. Ese choque con la realidad nos hizo dar cuenta que como anarquistas estábamos a 3.000 millones de kilómetros de la realidad social. Así siguió pasando en más cosas, repartiendo carteles de no contamines, usa la bicicleta, a gente que iba descalza. Cuando nos dimos cuenta de eso, que costó un tiempo, porque montar las manifestaciones es muy divertido y currar es muy aburrido, muy difícil, muy complicado y muy duro, pues maduramos a pasos agigantados. Y fue cuando decidimos meternos en vivienda. No fue un hecho caprichoso. En el 15M hubo un desalojo masivo de la plaza de San Telmo, como ha habido en el resto de movimientos. Y claro,
la mayoría de acampados del 15M pues eran como la mayoría de activistas. Acampaban ahí voluntariamente y cuando los echaron se fueron a sus casas otra vez y ya está. Pero había un gran sector de los acampados que eran indigentes. Y cuando se acabó la acampada no tenían dónde meterse, porque eso les daba refugio y cobijo. Pues fue cuando hicimos el primer pinito en la ocupación, ocupamos un hotel y los realojamos ahí. Nos causó mucha más satisfacción que hacer entornar el típico papel de bloque negro. Pero había que seguir, porque ya digo que la realidad canaria es muy dura. Ustedes desde aquí, a lo mejor lo que ven de Canarias es palmeras, sol, plátanos y 25 grados anuales. Y yo lo que veo, que vivo allí, es mucha miseria y mucha hambre. Tenemos un 30% de paro. Tenemos la segunda ciudad con más paro del Estado después del puerto de Santa María, que es Telde. Tenemos un 35% de exclusión social y de gente por debajo del umbral de la pobreza. Tenemos barrios populares muy marginales que tienen hasta un 70% de paro. Y no es un paro sobrevenido por la crisis, porque este discurso de las formaciones del cambio, de la pobreza sobrevenida, no encaja con la pobreza endémica que sufrimos en Canarias. Ahí hay gente que no ha cotizado en su vida, desde el 2000, va a tener hijos que no van a cotizar en su vida y seguramente nietos que tampoco cotizarán, que viven de la economía en B porque no hay otro medio de vida. Según Save the Children, la comunidad autónoma canaria es la comunidad con más pobreza infantil de todo el Estado. Tenemos después una realidad muy dura en vivienda, que son 135.000 casas vacías, con 35.000 demandantes de vivienda pública. Esa gente sigue en la calle, no tiene vivienda y después hay una porriada de casas abandonadas. Aparte de eso, se producen entre 20 y 25 desahucios diarios. Y ante esa realidad, los movimientos sociales están totalmente anestesiados. Cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a tener una visión más realista e intentamos crear una sinergia con el movimiento de la vivienda. Hablamos con la PA local, que entonces no era PA, sino estos desahucios, y con el movimiento Ocupa. Nosotros sabíamos parar desahucios porque ya habíamos participado en algún piquete, pero no teníamos mucha experiencia. Entonces le propusimos a estos desahucios que se encargara del tema legal y al movimiento Ocupa que nos ayudara a realojar los casos que no se podían parar. Estos desahucios no estuvo interesada en participar y el movimiento Ocupa lo intentó durante un tiempo, pero la dinámica de autoconsumo le pudo. Entonces nos vimos solos y nos vimos obligados a empollarnos todo el Código Penal sin tener en el grupo ningún abogado ni ninguna persona con experiencia y nos vimos obligados a absorber la ocupación también como una responsabilidad nuestra. En Gran Canaria, los movimientos sociales, actualmente, por ejemplo, hay 4 PAs en una isla muy chiquitita. Y de las 4 PAs pues no están bien avenidas entre ellas y no contemplan casos de alquiler, no contemplan la ocupación, la ven muy mal y no tienen una intervención real más allá de la asesoría. El movimiento Ocupa pues es muy endogámico, tiene sus pequeños casas ocupas, pero no hay una implicación real con la gente de a pie. Se nos ha dado circunstancias duras de necesitar realojar gente de urgencia cuando no teníamos el superávit de vivienda que hemos acabado teniendo y nos decían: esta noche no se pueden quedar porque tenemos 10 habitaciones vacías pero son para meditación o porque mañana hay taller de yoga y esta familia con 3 niños en la calle pues aquí sobran. Y nos dimos cuenta de que había que cambiar la dinámica, que teníamos que encargarnos nosotros. Después el resto de movimientos, el sindicalismo está totalmente anestesiado, no tiene una actividad de conflictividad social de ningún tipo, y lo demás es el independentismo, que se enfada mucho y puede salir a la calle si alguien escupe una bandera independentista, pero si desahucian a un paisano suyo y lo echan a la calle no van a mover un dedo. Soy muy crítico, pero es que es lo que he mamado. Empezamos en un primer momento, pues viendo este tipo de problemas con una iniciativa popular que para mí es de lo mejor que hemos hecho, que son las asambleas de inquilinos y desahuciados.
Cogíamos, seleccionábamos un pueblo, un barrio muy oprimido, muy golpeado, muy castigado, lo llenábamos de carteles, tal día, tal hora, asamblea de inquilinos y desahuciados. Si no tienes casa, ven, si te van a echar, ven. Y el pueblo respondía. Te venía un montón de vecinos, te contaban su situación, porque no había nada que les estuviera dando solución, ni a través de la administración ni de los movimientos, y se creaban sinergias y complicidad. Yo he llegado a estar en asambleas de inquilinos en las que mujeres de 90, 80 años te dicen, esa casa lleva abandonada 20 años, o esta es del banco, vamos a meternos. Y ellas mismas te invitan a que participes, vecinos vigilando que no venga la policía o vecinos dándote herramientas para que las abras. Aparte de eso, creamos el grupo de respuesta inmediata contra los desahucios, teniendo en cuenta que en 2 años, 3 años de vida de la paz, solo se habían convocado 2 piquetes antidesahucios, y nosotros hacemos una media de 3 piquetes al mes, pues había ahí un déficit tremendo. Empezamos a parar desahucios y lo hacíamos de una forma muy masiva. Hacíamos un llamamiento por redes sociales, portal, a los medios y convocábamos 100 personas. Pero eso era antes de la ley Mordaza. Después de la ley Mordaza, hacías la misma convocatoria y te venían 20. Así que tuvimos que cambiar la estrategia de cómo parar los desahucios. Hemos usado lo que llamamos medios mecánicos. Ya no hacemos convocatorias públicas, seguimos pagando el mismo porcentaje de desahucios que antes, pero ahora lo que hacemos es clavar la puerta al marco, meter cuñas bajo la puerta, meter puntales y si hace falta pues planchas de acero y con una autógena lo bloqueamos todo. Tenemos que avisar antes a los vecinos, si empezamos a las 8 pues tocamos puerta a puerta y les decimos si van a ir a trabajar salgan ya, porque después no van a poder moverse. Y claro, cuando la policía llega, se encuentra el percal, no están preparados, no pueden abrir. Así hemos llegado a parar hasta terceros avisos. Después tardamos 5 o 6 horas en salir nosotros, pues es la realidad, pero el desahucio se consigue parar. Otra vía que también hemos implementado, que también me parece muy interesante, es la huelga de alquileres. La huelga de alquileres no es un invento de la Federación Anarquista, es un invento de la CNT en los años 30 y antes del movimiento por la vivienda en Argentina y Chile a principios de siglo. Las huelgas de alquileres se basaban en algo muy sencillo que no entiendo por qué hoy no se usa ni se revitaliza. Preferimos hacer scratches, ir a un sitio a protestar, en vez de proponer en toda regla un impago colectivo consciente. Una huelga laboral, ustedes lo saben bien en la CNT, pues tiene su coste económico, no vas a trabajar, no cobras y demás. Una huelga de alquileres, para el que tiene el coste económico, es para el casero, no para ti. Tú ya no puedes pagar, te van a desahuciar porque no puedes pagar el alquiler. Pues lo que haces es ponerte de acuerdo con tu conjunto de vecinos, yo no puedo pagar este mes, yo ya el siguiente tampoco, yo el otro. Pues un acto forzado y obligatorio, le das una carta de voluntariedad y sobre todo de reivindicación política. Vamos a ponernos todos de acuerdo y que nadie pague. Y cuando el inquilino, el casero se da cuenta de que no es que va a dejar de cobrar un alquiler o 2, sino de que va a dejar de cobrar 20 alquileres, cuando el inquilino se da cuenta de que no va a tener que desahuciar a una familia o 2, sino que va a tener que desahuciar a 20 familias, el problema lo tiene el casero. Hemos hecho varias de este tipo, 2, y las 2 las hemos ganado, y la mayoría de las veces casi sin convocarlas. Reuníamos la asamblea, hablábamos con todos los vecinos, nos metíamos en el edificio, porque encima puedes hacer daño desde dentro. Hacíamos fotos de todo lo que veíamos irregular. Por ejemplo, en la primera, el casero tenía la luz pinchada. Pues lo documentamos, dijimos, vamos a empezar la huelga, y encima con esto lo vamos a presionar judicialmente. En cuanto el hombre pasó por detrás y oyó la asamblea y se coscó un poco, aceptó todas las reivindicaciones de los vecinos. Les bajó el alquiler, y de 350 lo bajó a 250. Les hizo contratos de alquileres regulares y demás. Es decir, es una buena herramienta que creo que estamos por recuperar. Por cierto, si alguien tiene algo que decir o intervenir o tal, que esto no sea un rollo que viene aquí alguien a echarles un discurso, intervengan libremente en cualquier momento y así es quizás un poco más dinámico. Pues esa es una de las vías que usamos. Cuando la gente llegaba muy tarde y ya el desahucio se había producido, nos vimos con esa necesidad de hacer ocupaciones unifamiliares. Empezábamos abriendo casas y demás. Hasta que se dio la oportunidad de la esperanza. La oportunidad de la esperanza
ha sido una oportunidad muy importante, muy grande. Contactamos con una promotora que iba a quebrar, tenía 4 bloques de vivienda, de 76 viviendas, 2 bloques eran hábiles y 2 bloques eran totalmente inútiles, sin agua, sin luz y a media construcción. Pues contactamos con ella, la iba a embargar Bankia. La mujer era una lumbrera porque había cogido y había iniciado la construcción. A mitad de obra se quedó sin dinero para poder terminarla y empezó a pedirle hipotecas a Bankia. Y Bankia, que aún son más lumbreras que ellas, le dieron 8 rehipotecaciones. Al final se quedó una deuda de 20 millones de euros. La mujer, siguiendo la misma línea, cuando vio que no iba a poder pagar ni vendiendo todas las casas, empezó a embolsarse el dinero de los 2 o 3 compradores que habían, no propietarios porque no llegaron a comprar enteros, sino que habían dado un adelanto sobre plano. Esa gente se metió en juicios con ella y lo que le reclamaba era que le devolviera el dinero, pues la vivienda no la querían porque no tenía cédula de habitabilidad ni certificado de terminación de obra. Pero claro, ella, viéndose en esa situación, no le quedó más remedio que aceptar la propuesta que le hizo la Federación Anarquista. Nosotros le terminábamos la obra y las instalaciones de agua y luz, y ella a cambio tenía que dejar que metiéramos familias necesitadas y sin recursos. Le hicimos firmar un compromiso en el que hacía esa sesión voluntaria, y gracias a eso hoy toda esta gente que han visto en ese vídeo no son ocupas a un nivel legal, son otra figura que es precarista. El precarista es cuando tú invitas a alguien a vivir en tu casa por un tiempo limitado, le haces como quien dice, le haces un préstamo, le ofreces esa vivienda temporalmente. Mientras tú eres precarista y tienes consentimiento del propietario legal, no te pueden desahuciar. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta si se reproduce en otras partes del Estado. Un ejemplo así. Siempre intentar que el propietario se comprometa a dar permiso a esa gente que va a habitarla, porque entonces el desahucio se complica mucho más. Una vez tenemos ese compromiso, empezamos a meter a las primeras 20 familias en el primer bloque. Metimos a esas 20 familias sin una idea muy clara a nivel estratégico, porque hoy se ve así, parece muy grande y muy bien pensado, y dicen, no, estos canarios qué listos son. No, teníamos una urgencia vital súper importante, había gente durmiendo en la calle y lo que queríamos era darles techo. O sea, no había una cosa muy demasiado estructurada. Los realojamos y les dimos unas pautas generales. Les dijimos, organícense ustedes como vean, el modelo asambleario creemos que es el mejor, creen sus comisiones y demás. Y nos fuimos a seguir haciendo otras actividades en otras partes de la isla. A los meses nos llamaron y nos dijeron, compañeros, que a ver si podéis subirnos a explicarnos un poco más lo del asamblearismo, porque es que hemos tenido un problema. Resulta que un vecino, cuando nos fuimos nosotros, dio un golpe de Estado y se proclamó presidente de la comunidad. Y le hacía pagar a cada vecino 50 pavos por la cara, porque el agua y la luz estaban expropiadas y eran gratuitas. Y los vecinos, no se sabe cómo, pues le pagaban cada mes los 50 pavos. En realidad un poco como hacemos hoy con los caseros y como los políticos. Les pagamos y no sabemos por qué, pero seguimos pagando. Pues la gente le pagaba a este hombre. Nos llamaron, subimos, los vecinos le dieron un golpe de Estado a este vecino y fueron tan generosos que le dijeron, lo hiciste mal, pero te vamos a dar otra oportunidad y no te vamos a echar. Y actualmente siguen viviendo allí todos juntos, después de esa pequeña experiencia presidencial. El modelo asambleario en la comunidad, como ven, no se impuso porque la había ocupado la Federación Anarquista y porque les transmitimos nuestra doctrina y les impusimos nuestro criterio. Fue dado por la experiencia real, práctica del día a día de la vida cotidiana. Probaron una dictadura, un modelo vertical, presidencialista, y no les gustó. Optaron el método anarquista, libertario, asambleario, por practicidad, porque era más útil. Al vivir en asamblea se dieron cuenta de que obtenían mejores resultados, de que las necesidades de todos estaban satisfechas y que era más práctico. Empezaron a crear comisiones de trabajo. En las comisiones hay una gran variedad. Está la de realojo, que se encarga de estudiar los casos de solicitud de vivienda y de asignar las casas en función del número de familias. Tenemos la de mantenimiento, que se encarga de detectar averías, fallos, e intentar implicar a toda la comunidad en arreglarlo.
Tenemos la de talleres, que se encarga de hacer talleres formativos para los adultos, actos así como obras de teatro y manualidades para los niños. Tenemos la antidesahucio, que actualmente es la única en la que participa la Federación Anarquista. El resto de la gestión la llevan 100% los vecinos. Tenemos la de huerto, que se encarga de hacer ahí un pequeño huerto en una zona aledaña a la comunidad que hemos ocupado también, y así aspiramos también a cierta soberanía alimenticia. Tenemos después la de solidaridad, que es la última que se ha creado para gestionar la ayuda que recibe la comunidad en nivel de ropa, en seres y demás. Actualmente pues ya no son las 65 viviendas que vienen, sino 76, porque conseguimos habilitar los 2 últimos bloques. El perfil de los realojados es muy diverso. Ahí viven todos los perfiles de la exclusión social de la isla y del resto del Estado. Tenemos parados de larga duración que están en paro desde el 2008, sobre todo el sector de la construcción. Albañiles, carpinteros, fontaneros, peones, tenemos una gran cantidad de obreros de la construcción en paro, que eran trabajadores cualificados que cobraban un dinero y se han visto de la noche a la mañana sin nada y obligados a tener que ocupar. Tenemos muchísimas mujeres maltratadas, porque no sé si en el resto del Estado es así, pero en Canarias acogen a las mujeres maltratadas en casas de acogida un par de meses y después les dicen que tienen que abandonar la casa de acogida con sus hijos y se ven en la calle. Pues hemos creado también el proyecto con esa intención de poder realojar a estas mujeres que están en peligro vital porque están amenazadas por sus exparejas. Tenemos también muchísima población migrante, gente sin asistencia sanitaria, gente en una situación muy delicada, que no ve ningún tipo de apoyo ni de cobijo. Tenemos gente con enfermedades crónicas, en estado terminal, que se han visto en la situación de que podían acabar sus días muriendo en un coche o muriendo en la calle. Y hemos querido que acaben sus días con cierta dignidad, muriendo bajo techo. Tenemos muchos perfiles de ese tipo, que son los que no salen nunca en los noticiarios, los que prácticamente no importan a los movimientos sociales y que son verdaderamente el sustrato y la raíz de cualquier movimiento mínimamente subversivo que se pueda originar. La gente que más sufre y que son los que menos tienen que perder y que son, sin embargo, los que más pierden. Hasta aquí la parte buena, pero no todo ha sido positivo. Y mentiría si dijera lo contrario. Cuando empieza el proyecto, somos ultra idealistas y ultra optimistas y ultra gilipollas. Yo el primero. Hacemos una asamblea y ¿qué requisitos vamos a poner para que entre o no entre la gente? Y los más listos, los más sensatos, dicen, pues yo creo que deberíamos de pedir alguna documentación y tal. Y un servidor, como la gente me tenía aprecio y confiaba en mi criterio y tal, pues propuse una cosa que se mantuvo y que fue una estupidez y una idiotez propia de un gilipollas, que fue eso de pedir documentos, eso es burocracia, eso no es anarquista, nada de papeles, que entre todo el mundo. Y claro, la realidad me metió un buen bofetón y me puso en mi sitio. No pedíamos papeles y nos dimos cuenta de que empezaba a venir gente que cobraba un buen sueldo y no tenía ningún tipo de necesidad de casa, que ponía su casa en alquiler y venía a vivir de ocupa para vivir de la renta. Gente que tenía casa en propiedad, pues venía a vivir de ocupa para poner la suya en alquiler. Y así vivían de las rentas. Es decir, estábamos... Un espabilado. No, esto no es necesariamente la esperanza, también me gustaría aclarar esto. Cuando yo hablo de experiencias en realojo, la esperanza es lo más llamativo, pero la FAC tiene ocupadas 300 inmuebles en la isla con más de 1000 personas realojadas. Hemos dado más viviendas que el gobierno de Canarias. Es decir, somos la entidad que más vivienda ha dado en la isla. Vale. O sea que hay bastantes experiencias, esto no es concentrado en la esperanza. La última que se abrió fue ayer, por ejemplo, que realojamos a 31 personas. Ayer no, antes de ayer. Ayer estaba aquí. Pues antes de ayer, el viernes.
Entonces, cuando la realidad nos demostró que éramos unos ingenuos, pues empezamos a pedir el certificado del paro. Teniendo en cuenta cuál es la situación canaria, uno de los requisitos para entrar era no percibir más de 426 euros, que es a lo que asciende el subsidio de desempleo. Sé que a lo mejor en otras zonas con sueldos más elevados parece muy poco, pero teniendo en cuenta que había que ayudar a la gente, preferimos ayudar a los que menos tienen de todo, que son los que con 426 euros no pueden pagar ni siquiera un alquiler de 350. Y así que optamos por eso. Después también pedimos el certificado de signos externos, para asegurarnos de que nadie tenía otra propiedad. Y ya por último, a nivel de documentación, aparte de órdenes de lanzamiento, si habían sido desahuciados y tal, acabamos teniendo que pedir el libro de familia. Porque esto es un caso personal que me pasó a mí, que una vez vino un hombre con sus hijos llorando, con un niño llorando, y el niño, papá, quiero casa, que nos desahucian, y el niño llorando muy triste, muy apenado. Yo, que soy un simplón, me enterneció y digo, que entren ya. Y ya estábamos todos tramitados casi para entrarlo. Pero al poco tiempo, al día siguiente así, voy a un supermercado cercano y me encuentro al mismo niño con otros padres. Y le digo al chiquillo, ¿y tu padre cómo está? Que no vino ayer, que no vino esta mañana al final. Y el niño, ¿qué padre? Mi padre es este. Y claro, cuando se lo expliqué a los padres que ese niño había venido llorando con otro señor, pues salió a la luz que le había dado 5 euros y el niño, pues allá vamos a pedir casa. Claro, así tuvimos que acabar pidiendo hasta el libro de familia, para asegurarnos de que no había niños inventados. Se dieron más casos rocambolescos. Un tío de una ferretería que tenía un negocio de una ferretería en la zona que estaba ganando dinero. Estaba harto de pagar alquiler y dice, mira, yo te doy 300 euros al mes con tal de no seguir pagando 600 euros donde estoy de alquiler y me meto ahí. Y te doy una participación del negocio y no sé qué. Es decir, ya había una conciencia ya de que el proyecto, éramos una inmobiliaria. Nos dimos cuenta también de eso cuando el propio ayuntamiento y los servicios sociales de allí empiezan a redirigirnos gente. Iban personas a solicitarles vivienda allí, vivienda de protección oficial, vivienda pública o de precio protegido. ¿Y qué les decía el ayuntamiento de Guía? Casas no tenemos, pero toma el número de estos anarquistas tan simpáticos y a ver si ellos te dan casa. Fue cuando nos dimos cuenta de que en vez de estar desafiando el sistema, poniéndolo enfrente de sus contradicciones, le estábamos haciendo de médico. Teníamos que ser los sepultureros y lo estábamos curando. Estábamos poniendo parches a sus defectos. Eso también inició un debate importante dentro de la FAC, de que más importante que realojar por realojar, que abre una línea de asistencialismo, era realojar creando conflicto social. Y dentro de un proyecto revolucionario de expropiación y socialización que atacara la propiedad privada, pero que no se cerrara sobre sí mismo, sino que significara un desafío a las instituciones. Y en esa etapa estamos por ahora. Bien, aparte de eso están los típicos problemas de convivencia. Mezclarse con la gente de a pie significa que tenemos que salir de nuestra zona de confort en la que los anarquistas estamos siempre tan cómodos. Qué bueno es rodearse de gente que piensa como tú, que no son machistas, ni son racistas, ni son clasistas, estupendas, que todos piensan lo mismo y qué tal. Pero la realidad no es esa. La realidad es muy otra. Y la realidad, cuando tocas a la gente llana, es que son machistas, son racistas y tienen 1000 prejuicios. Nosotros hemos ocupado viviendas unifamiliares a personas muy necesitadas, a gente que ha estado muy escachada. Y una vez han tenido la casa, te han dicho, vale, ya tengo la vivienda, no vayas a ocuparme aquí al lado para meter gitanos o para meter negros o para meter maricones o para meter tal, que aquí no los quiero. Viniendo de la indigencia. Esos obreros de parados de larga duración que acaban diciendo, mete aquí como nosotros, parados, pero indigentes no nos metas. El español que no quiere que metas colombianos, el heterosexual que no quiere que metas homosexuales y así. Esa es la realidad. Nosotros ante la realidad podemos hacer 3 cosas. Ignorarla,
darnos la vuelta y volver a meternos en nuestros locales donde todo es perfecto y bonito y nadie tiene prejuicio, aceptarla complacidamente y decirle el mundo es así y no se puede cambiar, o afrontarla. Y eso es lo que hemos optado por hacer nosotros. Nada de estas cuestiones tan duras que estoy contando las hemos vencido nunca con teoría. Ayer lo contaba en la charla de CNT de Málaga y fue una de las cosas que causó más debate y más polémica. Pero yo lo siento, lo sigo diciendo. La teoría hueca, basada en el manual y sobre el papel, es inútil y no sirve de nada. De nada. Nosotros intentábamos vencer ese machismo que hacía que los hombres tenían que ir a la obra y las mujeres a barrer. Que hacía chascarrillos ofensivos, que trataba a las mujeres como personas subalternas. Y lo intentábamos derrotar con teoría. Dábamos citas de Simone de Beauvoir, hacíamos talleres, venía una compañera psicóloga a intentar deconstruir los roles de género y a la gente no le entraba, ni le importaba, ni le interesaba. Y lo intentamos. ¿Cómo fuimos destruyendo esa mentalidad? A través de la práctica cotidiana. Cuando las mujeres eran las que eran mayoría en las asambleas, cuando las mujeres eran las que eran mayoría en las comisiones y eran el factor, el nervio, el agente verdaderamente dinamizador de la comunidad, cuando había una pelea entre dos vecinos y no eran los machitos los que salían a separar, sino era la madre de familia que cogía a uno y a otro y decía que tú te vas a pelear aquí y por culpa tuya voy a perder mi casa, vete a tomar por culo y da una patada a cada uno. La mujer dejaba de ser un sujeto subalterno y se convertía en una referencia para el resto de la comunidad. Fue así, con la práctica cotidiana y la propaganda por el hecho, que hablamos mucho de nuestras ideas y nuestros valores, pero siempre de forma retrospectiva y no de las que verdaderamente tienen incidencia en la vida de la gente. Fue con la propaganda por el hecho como que se consiguió romper eso. El racismo no se rompió tampoco leyendo a Fanon o teorías sobre internacionalismo y tal. El racismo se consiguió romper cuando el vecino, que era profundamente racista, al día siguiente se veía dependiendo para comer de la olla común que te hacía el colombiano, que te hacía el saharaui, que te hacía el subsahariano. Fue cuando se fueron dando cuenta de que esta persona está partiendo su pan conmigo. Mira qué rico el cuscús que hizo el magrebí, mira qué rico tal, y me invitó. Fue así como se fue rompiendo esa dinámica. Y lo mismo con el clasismo. Sin embargo, también hemos llegado a conclusiones que es que el anarquismo como modelo funcional, como modelo práctico, llevado de los libros a la práctica, también tiene un pequeño defecto, aunque parezca paradójico, que es que funciona demasiado bien. Es decir, es un sistema que garantiza las necesidades satisfechas de la gente, no deja a nadie con carencias y por tanto permite que la gente pues, pueda relajarse pensando que al tener las necesidades cubiertas, pues se acabó el problema y el proyecto. Hay que siempre partir de la idea de que el anarquismo no tiene un objeto cerrado, sino que más allá del anarquismo debe haber más anarquismo. Nunca darse por satisfecho, y eso entra bastante con la necesidad de crear conflictos y con que la comunidad no sea un fin en sí mismo. Si nosotros creemos que el modelo de la esperanza debe reproducirse en otras partes, está muy bien, pero es un medio para hacer algo más, como el sindicato es un medio, como la mayoría de nuestros colectivos y herramientas son medios. Cuando creemos que la comunidad es un fin en sí mismo, nos convertimos en unos fanáticos del negocio familiar, de ese pequeño gueto que hay que mantener, que hay que conservar, que nos interesa que no se perjudique por nada, que hay que crear la comunidad perfecta. Y si no irradia hacia el exterior, si no se preocupa de solucionar los problemas de otra gente, si no es centrífuga, sino centrípeta, la comunidad se muere. Decía Reclus, que era el problema de las colonias anarquistas, que era como meter una planta en una cápsula de cristal. Si un vegetal no puede soportar vivir sin aire, sin la relación con el exterior, ¿cómo no va a pasar eso con los seres humanos que somos mucho más sensibles? Es necesario el contacto con la realidad exterior. Y la comunidad Esperanza ha crecido más y se ha revitalizado más cuando más se ha implicado en otras luchas ajenas a la esperanza. Cuando ha participado parando desahucios en otras partes de la isla, cuando se ha visto la necesidad de movilizarse y salir a la calle. Es ahí cuando ha habido un chute de energía. Mientras la comunidad ha estado estable, todo bien y correcto, ha habido cierto anquilosamiento. Y es necesario recordarlo. Por otra parte, también tenemos un problema como movimiento social, que es lo que yo llamo que recurrimos mucho a la política de lo imposible. Nos gusta mucho crear proyectos perfectos donde todo el mundo actúe como un reloj bien engrasado y donde no haya ningún problema. Y eso es una paridad.
Siempre habrá problemas y no podemos crear una sociedad más perfecta en nuestros colectivos de la que hay fuera de nuestros colectivos. Podemos cambiar, podemos mejorar las cosas, pero tender a la perfección, a que alguien cuando cruza esa puerta deja atrás sus prejuicios, es absurdo. Hoy mismo, ahora, todos nosotros, las 30 personas que somos aquí, podemos votar por mayoría absoluta que mañana vamos a volar. Yo les aseguro que mañana, aunque lo votemos los 30, no vamos a movernos ni un centímetro del suelo. Sin embargo, no entendemos eso, creemos que con votar algo ya se cumple, con que lo vote la mayoría ya mañana se aplique. No, tenemos que dedicarnos a entrar y a probar y a gestionar aquellas cosas que sabemos que están a nuestro alcance gestionar. Gestionar que la gente deje de tener prejuicios, que la gente deje de tener problemas de convivencia, que la gente se comporte perfectamente, es imposible, porque no lo podemos conseguir en la sociedad externa como para conseguirlo en nuestra microsociedad. No podemos gestionar que la gente no diga palabrotas, que la gente no tal, que no sé cuánto. Yo soy el primero que soy un mal hablado. No podemos. Tenemos que aspirar a cosas realistas, a cambiar lo que verdaderamente está en nuestra mano cambiar. Ya con que cambiemos eso habremos hecho mucho. Pero tenemos esa tara de intentar cambiar lo imposible. Esa es una parte importante. Otros problemas que hemos tenido son los problemas legales. A mí personalmente, como los vecinos han insistido en que haga de portavoz y demás, y la federación también, pues a mediados del 2014 la Guardia Civil me para en una parada de guagua donde estoy yendo a mi puesto de trabajo, me meten a la fuerza en un coche, iban de secreta, y en el cuartelillo se dedican a decir que abandone Guía, que deje de llenar el municipio de Gentusa. Guía es el municipio donde está ubicada la Comunidad de la Esperanza. Y como les contesto que Gentusa no es la gente que yo realojo, sino los que ellos defienden, pues proceden a torturarme. Me estrangulan hasta en 3 ocasiones, hasta que casi pierdo el conocimiento, y me empieza a brotar sangre por la boca, porque casi me rompen la tráquea y claro, se asustan. Y al ver la sangre y demás, piensan, este cabrón nos va a denunciar. Así que acaban denunciándome a mí por atentado a la autoridad. Estoy ahora pendiente de juicio. El guardia civil que me torturó ha sido imputado de oficio por el propio juez por tortura y a mí me piden 5 años de cárcel por haber recibido una paliza. En eso estamos. Vale, gracias. Aparte de eso, también ha habido otras circunstancias que es lo que yo llamo la represión burocrática, el intentar de reprimirme con papel. Yo ni tengo coche, ni conduzco, ni me interesa. Pues yo recibo multas de tráfico periódicamente. Iba circulando por tal sitio a 120 km por hora. Espacio de la matrícula vacío. Y claro, eso me obliga a mí a tener que protestar esas multas, a tener que decir, miren que no tengo coche, que no tengo carnet, que no soy yo. Y claro, no todas las puedes protestar. Es un aluvión. Pues al final te embargan la cuenta, te acaban sacando todo el dinero con el que tú estás trabajando y te obliga a plantearte, estoy trabajando para mantener a esta gentuza, pues voy a dejar de cotizar. Si no cotizo ya no puedo tener contrato de alquiler, ya tengo yo también que vivir. De hecho en la Esperanza he estado viviendo 2 años como ocupa, pero sin tener necesidad por implicarme en el proyecto. Y te obliga a una cosa que yo digo mucho, pero es que me hace gracia, que es que soy el anarquista más coherente, no cotizo, no pago alquiler, no tal, pero contra mi voluntad. No es un grado de perfección que yo haya ido buscando, es que me fuerzan a eso. Y es chungo, porque no tienes una estrategia jurídica. Es decir, vamos a ver, cuando te llegan muchos ataques por parte de la administración injustos y fórmulas, no sé si te ha puesto en contacto con algún tipo de abogado allí para atacarles con respecto a la represión, me refiero, ¿vale? Es decir, yo tengo 4 multas, una vez puede pasar, me llega una multa y no sea yo, 2 veces se puede interpretar que una casualidad, 5 veces es un hecho o un indicio de que alguien te está buceando desde dentro. No sé, sí. A ese nivel, si has trabajado con algún... En eso se está trabajando, la abogada por su cuenta ha interpuesto multas, denuncias de acoso y demás,
y se han desestimado. Y de hecho, por ejemplo, el caso de la Guardia Civil, el juez denegó la solicitud de mi abogada de entregar las diligencias de por qué a mí se me detiene. Yo cuando soy detenido presento una habeas corpus y el juez se niega absolutamente a entregar por qué yo soy detenido. A día de hoy no se sabe por qué se me ha detenido. No, y se niega a entregarlo. Ha tenido que recurrir al provincial y estamos a espera de la decisión del provincial. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos saben que el proceso legal cuesta dinero. Si nosotros tuviéramos abogados afines en la isla, gente partidaria de nuestra cuerda, pero digo, la FAC, que es otra cosa que comento a razón de lo que comenta, la FAC tiene una peculiaridad, que es que cuando empezamos era un grupo anarquista, una federación anarquista llena de grupos anarquistas. Según nos fuimos metiendo en vivienda y en la lucha social, a los grupos anarquistas ya no les interesaba tanto la federación. Y entonces se fueron yendo los grupos anarquistas y se ha ido llenando de vecinos. Somos una federación anarquista que casi no tiene anarquistas. Lo que tienen son vecinos y gente que no es de la idea. Entonces allí no hay abogados comprometidos o tal. Son abogados que tenemos que pagar. Que si te dicen hoy que te hacen un pro bono, mañana te cobran. Y que cualquier cosa que tú les tengas que mover un papel o lo que sea, pues te lo cobran. Tenemos muy pocos recursos, muy poco dinero, porque la FAC no podemos establecer un sistema de cuotas, porque claro, si el 90% de la federación la compone gente indigente o desempleada, no tenemos dinero más que los 2 o 3 que trabajamos y lo que ponemos. Entonces nos vemos muy jodidos para hacer ese tipo de gestiones, porque podemos hacerlas inicialmente, pero cuando se desestiman o cuando tal, pues obliga a llevarlo a otro estamento superior. Y ya para seguir recurriendo y demás, es cuando nos vemos pillados. Conozco el coste que puede tener la burocracia del derecho, conozco el derecho, pero yo conozco gente allí en las islas. Por una razón o por otra conozco gente en las islas. La gente allí es verdad que tiene contacto con abogados, pero no mucho. Lo digo porque tu caso, aunque sea largo, la respuesta contra su burocracia tiene que ser una defensa y un ataque a la vez, igual que lo hacéis en la práctica de la acción directa. Yo lo entiendo, en la burocracia tiene que ser igual, una defensa de tu situación y a la vez un ataque para llenar la carpeta hasta que los individuos que están utilizando todo el poder de la administración para echárselo encima, en un momento dado se resbalen y seamos capaces de cortarle la cabeza. En el momento que pilles un hilito, puedes encontrar la manera de eliminarlos. Y yo iría incluso más allá, a enfocar tu caso. Por falta de abogados, siempre hay que llamar a la gente y a lo mejor aparece alguien a veces. Pero yo creo que podría encontrar allí, yo conozco a algún tipo de persona que podría hacer ese favor concreto. Favor entre comillas, ¿no? Como te he dicho, lo que parece un favor a la larga, los abogados son muy peligrosos y acaban cobrándote los cielos de la puta. Son muy peligrosos. Lo sabemos. Entonces, Nosotros en nuestra época hicimos nosotros abordamos la cosa desde sobre todo la denuncia mediática. Yo denuncié mis torturas y tal en público y demás, y ciertamente por lo menos paró el acoso a nivel físico. Esta cosa de que tú fueras caminando por la calle y se te parara un secreto, te apuntara con el dedo y te hiciera así, siguiera de largo. O las llamadas y tal. Todo eso se consiguió cortar con las denuncias públicas. Pero la denuncia administrativa, por ejemplo, es que se engloba mucho. A mí la Seguridad Social me reclama un dineral por cuando me torturó la policía, porque consideran que es una pelea, y hasta que no haya resolución judicial en la que se determine que yo he sido maltratado, que yo he sido torturado, pues tengo que pagar los costes de mi atención sanitaria. Me reclaman unos cuantos miles de euros por las 3 veces que fui al centro de salud. Ese tipo de cosas se pueden protestar y se puede esperar y tal. Y se puede hacer, como muy bien dices, y te agradezco el apunte, pues intentar anteponer una batería legal. Pero hasta que se intenta mantener,
a mí me sale más rentable no cotizar y no tener nada en el banco que no que me lo vayan chupando. El día de mañana, si habrá que ver cómo sale el juicio. Por ahora está el imputado por tortura, yo creo que no le caerá nada. Y creo que a mí posiblemente sí me caiga algo, ya veremos. Ya entonces pues verdaderamente habrá que tal, pero si cualquier contacto que tú me puedas dar de abogado, te lo agradecemos, porque en su época hicimos un llamamiento al movimiento libertario y tal, hubo mucha solidaridad a nivel económico, pero también pedimos que si había alguien, algún letrado, alguien que tal y no sé cuánto, y no. La situación en Canarias es tan chunga a nivel derecho que abogados que sí han estado interesados en ayudarnos, yo me he visto obligado a redactarles las cosas que tienen que presentar porque no tienen ni idea de lo que tal, porque no tienen experiencia y les ha costado mucho meterse en el asunto. De hecho, era lo que iba a tratar ahora con el tema de la esperanza. Hay otro problema legal, que es el intento de desalojo en marzo de este año de los vecinos. El ayuntamiento, por su propia iniciativa, hace firmar un decreto, hace un decreto y se lo hace llegar a los vecinos diciéndoles que tienen que abandonar el inmueble con un mes de plazo. Cuando la Federación Anarquista, a finales de 2015, hacemos un comunicado diciendo que nos desvinculamos del proyecto para que sea autónomo y ellos mismos se autogestionen, al instante el ayuntamiento firma ese decreto infravalorando a los vecinos. Se lo hace llegar en marzo, fuera de plazo. Pero los vecinos no tienen rudimentos legales. Entonces, cuando a los vecinos les llega un papel que dice, el ayuntamiento dice que te tienes que ir en un mes, ellos no saben que no te pueden desahuciar sin una orden de lanzamiento judicial. Ellos creen que ya tienen que irse, así que cogen sus cosas, y era un escándalo. Cuando nosotros nos llaman en esos meses, había histeria colectiva. Es un grupo de gente cogiendo planchas y cartones y tal para hacerse chabolas en la playa, porque creían que los echaban ya. Hacen llegar 50 notificaciones a 50 viviendas y ellos no se esperaban la respuesta. Nosotros, ya digo, no somos abogados ninguno en la federación y los abogados que tenemos de satélites pues no están muy implicados en el asunto de vivienda y no tienen mucha idea. Nos vimos redactando nosotros los 50 recursos a pulso, cada uno distinto, diferenciado, y ellos no se esperaban esa respuesta. Tuvimos que pagar a un abogado 300 pavos para que nos dijera si legalmente la cosa se ajustaba a derecho y tal. Y el hombre, sí, está todo bien y tal, pero al final los recursos los redactó la Federación Anarquista. Claro, por la cara. Pero es que es la situación. Cuando estás en el desierto... Y entonces, pues, iniciamos esa batalla a nivel frontal contra la administración. A nivel legal, hicimos esos 50 recursos. Inundamos el ayuntamiento en papel. Cuando vieron a todos esos vecinos entrando, cada uno con su recurso en la mano, se quedaron sin grapas y sin tinta para sellar, porque no se esperaban esa respuesta. A nivel callejero, pues, fue aún más potente, porque empapelamos la ciudad con concentraciones y convocamos la Semana Solidaria de la Esperanza. Y nos manifestamos delante del Gobierno de Canarias, delante del Cabildo, y obligamos al presidente del Gobierno de Canarias y a la consejera de Vivienda, presionados, a que dijeran delante de los medios que la Esperanza no se iba a desalojar. Aparte de eso, el día que era previsto para el desalojo, pues tuvimos la idea de hacemos un piquete al uso, tal, o hacemos otra cosa. Hicimos un desayuno comunitario, invitamos a gente de los colectivos sociales, a gente de la prensa, a todos los vecinos del barrio, y nos gastamos 60 pavos en churros, y ahí estábamos todos comiendo churros y chocolate, esperando a ver si venían a desahuciarnos. Al final no vinieron, obviamente. Hubiera sido una ilegalidad según su propio tal. Si es verdad que puede haber un tipo de desahucio, dado a que el inmueble no reúna las condiciones de habitabilidad, que es cuando te desahucian por lo cautelar para evitar que haya un riesgo mayor. Pero evidentemente ahí tenemos informes periciales que demuestran que eso es habitable y no lo han podido llevar a la práctica. Actualmente, de todas maneras, seguimos esperando que se dirima el tema de la Esperanza
y aunque ya ha pasado el plazo que tenía el ayuntamiento para recurrir nuestros recursos, damos por sentado que ha habido silencio administrativo que nos perjudica, pero ellos, si lo llevan al contencioso, tienen que notificárnoslo. Mientras no nos lo hayan notificado que está en el contencioso administrativo, pues damos por sentado que el proceso no ha seguido adelante, más allá de la justicia, más allá del proceso administrativo. Todavía no hay un proceso judicial, que es lo que nos interesa. Pues esas son las cuestiones legales. A día de hoy, la actualidad de la FAC es que seguimos intentando mantener este proyecto contra viento y marea, de que la ocupación no puede ser ni un acto lúdico de ocupas profesionales, ni tampoco un simple acto desesperado de patar la puerta porque no tienes dónde meterte. Tiene que ser un proyecto más amplio de expropiación, es decir, de arrebatarle la propiedad privada a quienes no están haciendo uso de ella, y de socialización, de poner a disposición pública para que los vecinos acaben gestionando todos los inmuebles vacíos de un barrio. Eso, lo entendamos como lo entendamos, significa revolución. Cuando Kropotkin hablaba en La conquista del pan de qué es lo que tenía que hacer una revolución, decía que lo primero era el pan, y decía después que era hacer un estadio de viviendas vacías y que los vecinos del barrio las gestionaran de forma directa. En realidad no decimos nada más que hay que hacer eso, pero no esperando un proceso post-revolucionario, sino hacerlo ya. Esas casas están vacías y es nuestro momento de empezar a gestionarlas por nosotros mismos. Hemos creado una oficina de expropiación popular para eso, pero el problema es que las letras de la Federación Anarquista pesan mucho y nos estamos dando cuenta de que la gente... Podemos llegar a la gente, los anarquistas ya no les interesa tanto la federación, pero la gente de pie sí que le interesa la federación, se acercan mucho a nosotros, pero ya el nombre pesa demasiado y se acercan ya con una voluntad de queremos colaborar, queremos participar, pero dirijan ustedes. Y ese tutelaje nos está haciendo voz de alarma de que quizás ya el nombre de la federación es muy grande, muy importante, está muy personalizado en caretos como el mío, y haya que diversificar un poco. Por eso nos estamos planteando la creación de un sindicato de inquilinos. Una cosa más abierta, que parta de cero, mandamos a la FAC al Rincón de Pensar una temporada, y a lo mejor a través del sindicato de inquilinos podemos reconducir la cosa de una forma más abierta y menos identificada con la federación, aunque siga habiendo gente participando. Pero quizás así la gente que no es anarquista se sienta más integrada en un proyecto más amplio. Ya para terminar, quiero hacer una reflexión general en base a que los anarquistas como anarquistas, los militantes sociales, los activistas, debemos salir de nuestra zona de confort. Es muy cómodo y muy sencillo predicarle a convencidos, pero es que la anarquía es demasiado importante para dejarla solo en manos de los anarquistas. La anarquía es útil cuando quienes la practican, la usan y la convierten en algo cotidiano son los no anarquistas. Yo quiero que la anarquía sea un objeto sucio, manchado, porque esté a pie de calle. No una cosa pura, perfecta, acabada. No, algo muy sucio y muy arrugado, porque la gente la tenga guardadita como un papelito en el bolsillo y tenga arrugas de que tanto se la dobla la gente de metérsela y sacársela del bolsillo. Yo quiero que la anarquía sea algo cotidiano y no una cosa de mentes muy ilustradas. Y para eso hay que bajar a la trinchera. Pero claro, en la trinchera lo que ustedes se van a encontrar es que huele a sangre y huele a mierda, pero también huele a dignidad. Y esa pequeña porción de dignidad vale algo. Los de arriba están explotando la miseria y no paran de explotar la miseria. Nosotros podemos ser cómplices de ellos o optar por otra vía, que es que si ellos están explotando la miseria, nosotros tenemos que organizarla. Y eso es todo. Y a raíz de la ley Mordaza habéis encontrado con más problemas. Eso está claro, ¿verdad? Mucha desmovilización sobre todo.
La gente de los movimientos sociales iba a un piquete cuando no tenía problemas y tal. Ahora que te puede caer una multa gordita, pues ha habido bastante tal. Por eso lo que hacemos ahora en los piquetes es que no nos pillen. Como no pueden entrar, tampoco nos pueden trincar, no nos pueden identificar, no nos pueden multar. Es otra forma de resistirlo. ¿Y no habéis intentado ampliar la lucha hacia bolsas de trabajo, sindicatos? Nosotros hemos intentado abrirlo creando tenemos muchos terrenos expropiados para conseguir cierta soberanía alimenticia, y también hacemos regularmente puntos de encuentro solidarios de intercambio de ropas y enseres. Pero meternos en el aspecto laboral parte de una cosa: primero, la realidad social de la isla, que es que... Ah, vale, perdona. Sí, así cerca, vale. Pues el problema de la cuestión laboral es que los barrios donde nosotros trabajamos, lo que es el mundo del trabajo está bastante desmantelado. Te digo, un barrio como Ginamar con 70% de paro, hacer ahí un discurso obrerista y sindical está fuera del alcance de la gente, si es ahí donde trabajamos. Y en el resto, pues sí nos ha interesado. De hecho, en la primera etapa de la federación hubo gente de la CNT participando en la federación, pero con el paso del tiempo ellos lo explicaban y hay que entenderlo, que tenían ellos otras inquietudes más dadas a la formación cultural y demás que a la actividad que estábamos desarrollando en vivienda, y no la vimos. Teniendo en cuenta que el problema de la precariedad laboral, de las tasas altísimas de paro que hay, hemos querido centrarnos en lo básico, que es que la gente tenga pan y techo de primera, y ya después, claro, intentar conseguir que tuvieran un medio de garantizarse ese pan y ese techo sería lo mejor. Pero estamos primero en la etapa Yo me refería al ataque hacia el trabajo. Es decir, estoy parado, tengo una bolsa de parado enorme, que hace un grupo que organiza, se mete en la obra, paraliza la obra y consigue el trabajo. Es decir, este tipo de cosas se han hecho por aquí, en tu experiencia, por la CNT. Entonces, estaría bien. El hecho de tener la necesidad de pan, la misma manera de traer el pan a través del trabajo. Yo digo, como si ampliarlo. Está bien. En esa experiencia. Para no en la experiencia de decir, bueno, vamos a ver, buscar... Sí, actividad sindical, vale. Precariedad no, el trabajo es la base, o sea, la base no es buscar la precariedad o las condiciones de trabajo, sino es la base del trabajo. Aquí hay trabajo, hay que repartirlo. Si no nos meten tres, aquí no se anda. Si no se anda la obra, te paraliza. Es igual que la obligación de quedarme con el techo por encima de la propiedad privada. Pues me quedo con el trabajo por encima del poder de empresario. Eso lo hemos hecho, te digo, en el sector huerta, es decir, expropiando terrenos urbanos, metiéndonos y empezando a cultivar. El problema de hacerlo en otro tipo de sectores es que la actividad económica en Canarias está muy demandada al turismo, totalmente focalizada en eso. Ya obras no hay, está todo parado. Te puedes meter en una y terminarla. Seguro que meterte en una y terminar de construirla puedes. Pero lo que es parar una obra, es que no hay obras que parar. Es decir, es que la situación allí es muy sui generis. Es muy rara. Pero verdaderamente me interesa la propuesta, me la acabo de anotar, para ver si encontramos algo similar. Allí lo que hemos hecho, por ejemplo, que es una cosa curiosa, pero a mí siempre me ha hecho gracia, es que ocupamos muchos terrenos agrícolas y lo cultivamos, empleando la permacultura y tal, y la gente se alimenta de ahí y ya después va tirando de chatarra, de lo que salga. Y como actos de protesta, y aparte de soberanía alimenticia, lo último que hemos hecho es ocupar campos de golf. Es decir, hay una gran afluente de agua en una isla de secano, que están ahí gastando el agua, pues nos metemos con los sachos, cavamos, metemos las papas, y al poco tiempo vamos y la recogemos. A veces se han llamado a los medios, han visto como ahí entre el green y el no sé qué, o como se llame, van saliendo las papas para arriba, o millo, y es una forma de protestar y demás. Pero claro,
son actos nutritivos y simbólicos. Estaría bien hacerlo con una obra, pero buscaremos alguna que esté a medio acabar y que haya gente trabajando dentro.